Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy y nos dice este ejercicio, dice los datos de una serie de experimentos sobre la reacción que se indica del óxido nítrico con el bromo son los siguientes. Dice la ley de velocidad para las reacciones. Bueno, tal vez ahí no copié los datos o por ahí faltó algo. Pero bueno, ¿cómo calcularíamos esa ley de velocidad? Pues bueno, nosotros sabemos que si fuera elemental no tendríamos pues tanto problema. ¿Por qué? Porque si es elemental, sabemos que R es K, concentración en este caso de NO o de los reactivos, concentración de bromo, elevados al exponente geométrico. Solamente si la reacción fuera pues de alguna manera elemental. Pero puede no serlo. Puede suceder que los coeficientes, el 2 en realidad no sea 2, el uno en realidad no sea uno. O cuando tenemos una ecuación tipo Michaelis, que sería una K, una concentración, y aquí abajo Km más otra concentración. Esas son reacciones no elementales. ¿A qué se refiere con reacciones no elementales? Pues a reacciones que ocurren, ¿sí? Pero no en una sola etapa. Más adelante vamos a ver mecanismos de reacción y sucede que estas no suceden en una sola etapa, sino que hay etapas intermediarias y una de ellas es la etapa controlante. Entonces, bueno, la idea del ejercicio es esto y generalmente lo vamos a encontrar en el Ceneval así. Dice, la velocidad R o velocidad V, que le llaman algunos libros, tú sabes que va a ser concentración de NO a la X por concentración de bromo a la Y. Esa es la parte fundamental. Y entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de tomar en cuenta los experimentos más adecuados. Por ejemplo, lo que nos conviene o la clave para resolver estos ejercicios son aquellos en donde la concentración de uno se repite. Vamos a pensar, aquí yo tengo constante, esta concentración es la misma, aquí también es la misma. Entonces tal vez me puede ayudar el tomar el experimento R1, que lo puedo escribir como K. La concentración de NO es 0.1 a la X. La concentración de bromo también sería 0.1 a la Y. Y tomo la velocidad 3. ¿Sí? La velocidad 3 también sería K. Aquí también sería 0.2 a la X. Y aquí sería 0.1 a la Y. ¿Para qué nos sirve esto? Pues si yo divido R1 entre R2, pues la constante K se va a cancelar. Aquí me va a quedar 0.1 a la X, 0.1 a la Y, entre dk 0.2 a la X, 0.1 a la Y. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues se cancela K, se cancela Y y por ello tomamos un valor que sea similar para poder cancelarlo. ¿Cuánto vale R1? Pues la velocidad vale 12. ¿Cuánto vale R3? Vale 48. Y aquí me va a quedar 0.1 a la X entre 0.2 a la X. Esto lo puedes ver por tener el mismo exponente, 0.1 entre de 0.2 a la X. ¿Cuánto es 12 entre 48? Esto nos quedaría un cuarto. ¿Están de acuerdo? Porque 12 por 4, 48. Y esto me quedaría 0.5, un medio, ¿no? 0.1 entre de 0.2, el 0 se cancelaría, me quedaría un medio a la X. ¿Qué valor tiene que tener X para que 0.5 elevado a la algo me quede un cuarto? Pues 2, ¿verdad? X tiene que ser 2, entonces X es 2.
¿De acuerdo? Como ya tengo X igual a 2, pues bueno, y ahora voy a tomar otra pareja de puntos donde ahora lo que yo cancele sea X y yo pueda hallar Y. Entonces, los datos que yo puedo hacer para hallar Y, ya conociendo X, pues sería mantener el valor bueno, de eliminar X para obtener Y. Entonces, podría yo tomar dos experimentos que tengan NO pues iguales, ¿no? Entonces yo pudiera tomar R1 sobre R2, ajá, y aquí me va a quedar K por concentración de NO a la X por concentración .1 a la Y. Aquí me va a quedar K, concentración de N. Bueno, ya de una vez lo vamos a poner, que sería 0.1. Aquí también sería .1 a la X, pero aquí quedaría .2 a la Y. Todo esto se cancelaría. Y esto me quedaría R1 entre R2, sería 12 entre de 24, ¿no? Y eso sería igual nuevamente a .1 entre de .2 a la Y, ¿sí? Y entonces 2 entre 24, ¿cuánto nos da? .5, ¿verdad? Entonces esto sería igual 0.5, ajá, porque sería 12 de un medio, y aquí me quedaría 0.5 a la Y. Para que eso se cumpla, tiene que valer 1. Entonces, ya tenemos X y Y, serían los órdenes de reacción, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ya serían los órdenes de reacción. Y entonces, una vez que ya tenemos los órdenes de reacción, puedes elegir cualquier valor de R para determinar K. Entonces, a ver, voy a tratar de hacer zoom aquí. Y ahorita regresamos. Bueno, lo puedo copiar aquí. Y entonces, vean, como yo ya conozco R es igual a K por la concentración de NO, perdón, ya salió al cuadrado por la concentración de bromo a la 1. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya nada más puedo encontrar K. Y K lo puedo obtener con cualquier R. Puedo tener NO al cuadrado, bromo 2 a la 1. Me van a decir, oiga, pero si ya le había dicho que es una reacción que está aquí, los datos de una serie, pues no necesariamente tuvo que ser elemental. O sea, aquí coincidió que dio 2 y 1, pero no siempre da lo mismo. Fue coincidencia, pero bueno, ya que lo tienen, puedes tomar entonces lo que tú quieras aquí de valores. Por ejemplo, podemos tomar el experimento 4, por ejemplo, ¿y cuánto vale R4? Vale 108. ¿Cuánto vale NO ahí? Pues .3 al cuadrado. ¿Cuánto vale bromo ahí? .1. Y esto me va a quedar la constante cinética. Entonces me va a quedar 102 entre d .3 al cuadrado entre d .1. Y la velocidad cinética va a ser 11.333.33. Entonces la ecuación cinética que te piden es R 1133.33 por Na2 al cuadrado por bromo 2. Y esa es la ley de velocidad que nos están pidiendo. Si les comentaran, ¿cuál es el orden de reacción global? El orden de reacción global es 3. El orden con respecto al reactivo de óxido de nitrógeno es 2. El orden con respecto a bromo sería 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Porque ahora ya no lo voy a resolver, pero el del Ceneval viene más adelante y ya lo tienen que saber hacer. ¿Dudas que tengan hasta ahí, hasta el momento? Este es el mismo camino, no va a haber nada diferente. No, todo bien, gracias. Perfecto, entonces ahora aquí podemos hacer lo mismo, pero ya ustedes lo hacen. Dice, si observas la siguiente reacción, el orden de reacción respecto al hidrógeno es, pues tienes que hacer lo mismo que acabamos de hacer y ya vas a encontrarlo.
Si observas la reacción, ¿cuál es el orden de reacción global? Pues ya lo vas a poder hacer, es idéntico al que acabamos de resolver. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver este. Dice, un recipiente contiene 2 litros de agua a una temperatura de 19 grados y se coloca sobre una parrilla. Entonces vamos a pensar que aquí está el recipiente y le metemos calor. Aquí tenemos nuestro recipiente. La temperatura inicial, dice, es de 19 grados centígrados y aquí tenemos 2 litros de agua. Dice, se suministra 3 kilowatts. O sea, aquí tenemos el calor, 3 kilojoules por segundo. Dice, suponiendo que se desperdicia el 10% de energía, o sea, que aquí hay QP o calor de pérdida, es el 10% de energía, sería 0.3 kilojoules por segundo, es decir, la décima parte. Entonces nosotros ya tenemos esto. Nos dice, calcule la temperatura que tendrá el agua después de 2 minutos, considere el CP y la densidad del agua la siguiente. Bueno, en realidad tú tendrías que hacer un balance de energía, entrada menos salida, generación menos consumo es igual a acumulación. No hay de salida, pero sí tenemos entrada. Entonces la entrada de energía sería Q. La salida sería como la pérdida, lo que estamos de alguna manera perdiendo, ¿sí?, de ese sistema. Y no hay generación ni consumo. Esto sería igual a la derivada con respecto al tiempo, pues de la masa Cp delta T, ¿no? Para tener la energía, aquí sería masa Cp, lo tendríamos que poner por delta T, pero simplemente sería por T, para tener un balance de energía. Entonces nosotros tenemos en realidad que quedaría, ¿cuánto es 3 kilojoules menos 0.3 kilojoules? Pues sería 3, entonces nos quedaría 2.7. Entonces ya lo podemos sustituir. 3 menos 0.3. Aquí me quedaría masa Cp derivada de T con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí, ya que tenemos esto, aquí me quedaría pues 2.7 es igual a la masa. La masa pues serían ¿cuántos? La masa sería densidad por volumen. Sería 1 kilogramo sobre litro por 2 litros. La masa son 2 kilogramos. Entonces aquí me quedaría 2 kilogramos. El Cp, 4.184 kilojoule, kilogramo grado centígrado, derivada de T con respecto al tiempo. Si ven, aquí la cantidad de kilos se va. Esto aparentemente se va a cancelar aquí con centígrados y me va a quedar kilojoule por unidad de tiempo, lo cual quiere decir que estamos en lo correcto. Entonces, ¿cuánto es 2 por 4.184? 8.36. Entonces me quedaría 2.7 es igual a 8.36 de T con respecto al tiempo. Ahora, esta es una ecuación diferencial. La podemos incluso pues dividir, porque eso sería entrada menos salida es igual a acumulación, no hay generación, no hay consumo. Entonces sería 2.7 entre de 8.36 prácticamente. Nos da 0.322 igual a dt con respecto al tiempo. Si integramos, pues me va a quedar 0.322 dt igual a dt y aquí sería de 0. Aquí podemos poner 19 grados centígrados a t y a un tiempo dado, pero aquí nos dicen que es de 0 a 2 minutos. Entonces, si seguimos integrando o si seguimos desarrollando esto, pues únicamente me va a quedar 0.322, pues prácticamente por 2, porque va a ir de 0 a 2, porque son 2 minutos. Y aquí me va a quedar t, va a ser t evaluado de 19 a t. Entonces aquí me va a quedar 0.322 por 2
Me quedaría 0.644 y aquí me va a quedar T menos 19. Ujú. Entonces aquí me va a quedar T menos 19. Y entonces despejamos T. Me va a quedar 0.64 más 19. Pues me va a quedar 19.64. Esta es la manera tal vez más tardada de realizar esto. Y digo tardado porque pues hay que hacer la diferencial. La manera más rápida que yo pudiera hacerlo para un Ceneval por aproximación sería lo siguiente. Por ejemplo, yo hubiera hecho lo siguiente, aunque sea una aproximación, pero me da una idea rápida de cuál es el resultado. Dices, en realidad, ¿cuánta energía entra? Pues si entra en 3 kilowatts y se pierde el 10%, pues solamente entra el 90%, ¿no? Entonces dices 0.90 por 3 kilowatts. Es la cantidad de calor que va a entrar al sistema en ese tiempo, ¿no? 0.9 por 3 kilowatts. Entran 2.7 kilojoules por segundo. Pero si va a estar operando 2 minutos, pues dices, bueno, ¿cuánto calor en realidad hay en esto? 2.7 kilojoules por segundo. 2 minutos son 120 segundos. Entonces puede conocer 2.7 por 120, te da que entra 324 kilojoules o 324,000 joules. Esa sería la cantidad de calor que entró en 2 minutos desde el punto de vista de la resistencia. Pero entonces lo harías, dices, bueno, ese calor tiene que ser MCP delta T. Es decir, como estoy calentando, pues la temperatura final tiene que ser mayor menos la temperatura inicial. Y esto tiene que ser ese calor, ¿no? Entonces simplemente dividimos, dices 324,000. Lo divides entre de la masa, que son 2 kilos, entre el CP 4.184, pero sería 4.184 para dejarlo en joules. Y me quedaría una diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial de 38.71 grados. ¿Sí? Entonces, hasta ahí 324,000 lo divido entre la masa 2 kilos, entre el CP 8,000, bueno, 4.184, porque está en kilojoules ahí para tenerlo en joules, me queda 38, pero yo quiero nada más la temperatura, la temperatura final. Es decir, esa cantidad de calor entró para hacer la temperatura final. A ver, entonces sería 2.7 más ACP, kilojoule, kilogramos. Entonces ahí tenemos, ya sería 38. La temperatura inicial, entonces sería 38,71 más 19 y me quedaría 57,71 grados centígrados. Bueno, y viene. Entonces, a ver, vamos a analizar la ecuación diferencial. O sea, la entrada de energía, pues tiene que ser 3 kilojoules. La salida, pues son 0.3 kilojoules, el 10%. Eso tendría que ser igual a la acumulación de calor en esa zona. La masa sería pues 2 kilos. El CP es 4.184 porque es el CP. Y la temperatura, pues sería T. Si hacemos esto, me Profesor, quedaría 2. Ajá, dígame. es que salió mal hace rato porque integró de 0 a 2 y era de 0 a 120. Ok. Sí, perfecto, muy bien. Entonces es de 0 a 120. Por ello, esta sería una aproximación muy rápida. ¿Y por qué es muy rápida? O la aproximación es rápida porque solamente hablamos de 2 minutos. Pero si hubiéramos hablado de 1 hora, esta aproximación no se cumple. ¿Sí? Porque son los primeros 2 minutos. Entonces,
pues más o menos sería 57. Entonces aquí sería de 0 a 120, porque las unidades aquí son de kilojoules por segundo. Entonces sería de 0 a 120.322 por 120, me quedaría 38. Ujú. Más los 19, también me quedaría 57. Entonces la respuesta correcta sería 57, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Sí, mucho cuidado con las unidades, ahí fue segundo. Pero les digo, la otra cuestión, si no recuerdan la parte diferencial, pues simplemente es hacer, ¿no? A ver, en 2 minutos, ¿cuánto calor va a entrar? Se supone que ya sabes cuánto mete la resistencia, cuánto se pierde por calentamiento de la resistencia, y entonces ya puedes igualar que todo el calor que entró en ese momento únicamente sirve para aumentar el calor sensible, ¿sí? Es decir, aumentar la temperatura de la sustancia a un valor cual sea, pero que sea menor a su temperatura de vaporización. ¿Hasta ahí alguna duda? Ana Karen, Noemí, Rodrigo, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dice, se hierve el agua a una atmósfera de presión en una cafetera equipada con elemento de calentamiento que funciona por inmersión. Al comienzo la cafetera tiene 1 kilo de agua, pero una vez que empieza la ebullición, la mitad del agua se evapora en 18 minutos. Si la pérdida de calor desde la cafetera es insignificante, estime la potencia nominal del elemento de calentamiento. Ah, bueno, pues es que ahora tenemos aquí una resistencia, pero ahora sí, el agua, ¿qué es lo que hace? Parte de ella se evapora y nos dice que se evapora la mitad en 18 minutos. ¿Sí? Dice, sí, la pérdida de calor, o sea, aquí no tenemos pérdidas de calor, no hay nada. Dice, se hierve agua a una atmósfera de presión equipada con un calentamiento. Si la pérdida de calor desde la cafetera es significante, entonces vamos a considerar. No nos dan datos del agua, es decir, no nos dicen que estaba a una temperatura de 25 grados, por ejemplo. Es decir, como no conocemos eso, en realidad todo el calor que entra tendría que ser el calor sensible. Ahí tengo un video en YouTube que habla de calor sensible y también habla de calor latente. ¿Qué es el calor sensible? Bueno, el calor sensible es la masa, el Cp, por una temperatura inicial, pero que tenga que ser una temperatura de vaporización menos una temperatura inicial. Por ejemplo, el agua pudo estar a 20 grados, pero la temperatura de vaporización sabemos que son 100 grados, ¿no? A menos a presión atmosférica, como nos lo dice ahí, a una atmósfera. Pero luego tendríamos calor latente en la masa de agua, ajá, por el vapor o lambda, que es el calor latente de vaporización. Eso sería todo el calor que tendría la resistencia, por supuesto, menos Q de pérdidas, menos el calor que pierde la resistencia. Dice que no pierde nada de la resistencia, entonces simplemente el calor que recibe el líquido que está en el interior de esa cafetera es equivalente a la temperatura que tenía inicialmente hasta la temperatura de ebullición. Nos tiene que dar un calor el sistema. Como no nos lo da, pero únicamente nos dice que la mitad de agua se evapora en 18 minutos, bueno, entonces podemos considerar que el calor, ¿sí?, necesario es aquel para evaporar el agua en 18 minutos y es la mitad, dice, del agua. Entonces tenemos 1 kilo de agua inicial. Entonces simplemente 0.5 kilogramos del agua lo estoy evaporando. ¿Cuánto calor requiero para evaporar el agua? Bueno, esos datos ya lo tienen que saber ustedes en el Ceneval. En termodinámica vieron que el calor latente de vaporización del agua son 540 calorías por cada gramo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que por 1000 gramos es 1 kilogramo. Esto sería para el agua y estos son la masa.
de agua que evapora. Solo podemos ver 500 gramos si quieren y ya se olvidan de la conversión de, pues de por cada unidad de gramo. Entonces, si yo tengo 0,5 kilos, pues son en realidad 500 gramos por 540. Entonces, 500 por 540 nos va a dar que el calor que tenemos son 270,000 calorías. Ahora nos piden la potencia en kilowatts. Una caloría, el Ceneval lo trae. De hecho, al rato les muestro. Vamos a ver la guía del Ceneval, cómo usarla. O si no nos da tiempo esta clase, la siguiente. Una caloría es 4,184 joules. Entonces, 270,000 o 27,000, ¿verdad? Por 4,184 nos da 112,968 joules. Ahora la potencia P es el calor entre unidad de tiempo. Entonces sería 112,968 joules entre el tiempo, pero el tiempo en segundos. 18 minutos, un minuto son 60 segundos, serían 1080 segundos. Pero eso nos va a dar en watts, entonces son 112,968 entre de 1080. Nos da un valor de 104,6 watts. ¿No? Que equivaldría a 104. A ver, vamos a revisar. 0,5 por 1000, 500 por 540 es 270,000, se me fue un cero, por 4,184 la conversión, aquí falta un cero, y eso entre de 1080 segundos nos da 1046 watts. Si lo quiero en kilowatts, pues lo divido entre de 1000 y me da 1,046 kilowatts. Entonces la respuesta correcta es esta. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden notar, en esta clase estamos repasando los tipos de calores. No olviden que cuando ya está hirviendo un líquido, ya está en su temperatura de ebullición, ya no hay cambios de temperatura. Eso viene mucho en el Ceneval, sobre todo en intercambiadores de calor. Te dicen, quiero utilizar vapor de agua para condensar o para calentar un fluido y pues tiene que ceder calor el vapor y te dicen sale como líquido saturado. Y dices, sí, híjoles, no me da la temperatura de salida, pues es la misma la que entró el vapor, solo que en estado líquido. ¿Dudas que tenga de este ejercicio? ¿Hay alguna duda? Ana Karen, Edwin, Manuel, Noemí, Rodrigo. No, todo bien. Bien, ok. Bueno, ahora vamos a este, es un intercambiador, dice un intercambiador de doble tubo a contraflujo, es decir, tenemos una tubería pequeña y una tubería más grande. Eso saben que esto viene mucho del Donald Kern, el libro de transferencia de calor. De ahí sacan estos ejercicios de doble tubo. Y entonces, pues, aquí ya lo tenemos como más o menos ocurre. Nos dice que eh, para enfriar aceite nos dan el CP desde 110 hasta 85. Entonces nosotros podemos definir, sabemos que va a ir a contraflujo y el otro va a entrar aquí por la parte anular. Y ustedes eligen, generalmente en los libros le llaman de temperatura caliente, o sea, este sería el aceite, le llaman T mayúscula 1 y sería 110 grados centígrados. Aquí saldría T mayúscula 2, 85 grados centígrados. Y T minúscula le llaman al fluido que va a hacer eso. T1 sería aquí 20 grados centígrados. Y aquí sale T2, ¿sí? No nos dice a qué temperatura sale, pero nos dice que si el coeficiente global U, que sabemos es 800 watts metro cuadrado grados centígrados, nos piden el área de transferencia. Bueno, pues para ello, ustedes tienen que recordar un concepto de llamado media logarítmica de temperatura.
Pero para encontrar la temperatura 2 necesitan llegar a que el calor sensible que gana una sustancia, es decir, que gana el aceite o que pierde el aceite en este caso porque se enfría, es directamente el calor que gana ¿quién? El fluido que va a utilizarse, en este caso es agua por el CP. Entonces, uno gana el calor y el otro lo pierde. Entonces dices, bueno, al aceite le llamamos mayúscula grande para irnos a la nomenclatura del Kern. Y aquí sería diferencia de temperaturas. Aquí sería 110 grados centígrados menos 85 grados centígrados. Y ahora aquí el agua lo gana. Entonces sabemos que aquí el agua dice que es el flujo másico por el CP pequeño por diferencia de temperaturas. Sería de una temperatura T menos 20, que es más grande. ¿Y por qué lo ponemos así? Para que esta diferencia sea positiva y para esta diferencia sea positiva y poder hablar en términos de que uno un calor gana o el otro pierde. Si lo sumamos, ahí podemos hacer un arreglo para que se vea que la suma de los dos es cero, que no hay acumulación de calor, que todo el calor que uno pierde lo gana el otro. Yo les recomiendo hacer esta opción mucho mejor porque dice, este va a ir de 110 a 85 y este, o por supuesto, se va a calentar, pero inicialmente estaba a 20 para que nos quede positivo. Entonces, con esto nosotros podemos calcular la temperatura de salida. Entonces, T menos 20. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en el Ceneval sobre cómo utilizar el intervalo de temperatura, porque ahí muchos se confían. Si las unidades que me da la constante o el coeficiente son centígrados, pues me conviene hacerlo todo en centígrados, pero si me da Kelvin, tienen que utilizar ustedes la transformación más rápida. Pueden hacerlo de dos casos. Uno, transforman cada temperatura como tem- temperatura en centígrados por 1.8 más 32. Cada una la transforman. Pero si ya se saben el intervalo, pues les conviene hacerlo mejor en intervalo. O sea, si ya vieron que es un intervalo 110 menos 85, pues no sé, me da 25. ¿Ah? Y si me da 25, pues yo puedo utilizar para intervalos que la temperatura delta Fahrenheit es 1.8 por delta centígrados. Y ustedes lo pueden corroborar, al rato lo vamos a hacer con la media logarítmica y hay que tener bien claro esos pasos para el Ceneval, porque si te confundes aquí con la temperatura, pues ya todo está mal. Entonces aquí hay que hacer ese cálculo, sería masa de flujo mayor, nos daría 0.75 kilogramos segundos, ¿no? El CP sería 2.20 kilojoule, kilogramo grado centígrado. Diferencia de temperatura sería 110 menos 85. ¿Sí? Y después tenemos que dividir entre el flujo de 0.6 kilogramos segundos por el CP, que es 4.184. Y esto nos va a dar 0.75 por 2.20 por 25 entre D.6 entre D 4.184 nos da 16.43. Entonces la temperatura a la salida pues va a ser 16.43 más 20. En el Ceneval te pueden preguntar únicamente la temperatura a la salida y pues sería 36.43 grados centígrados. Esa sería la temperatura a la salida del intercambiador. Ahora ya tienes las temperaturas, o sea, ya tienes la temperatura. Dices, esto sale en realidad 36.43. Bueno, pues ya con ello ya te hace recordar que el calor es igual a un coeficiente global de transferencia, el área de transferencia por algo que se llama MLDT, media logarítmica de temperatura.
Esta media logarítmica de temperatura no te la memorices. Si te la memorizas puede hacerte un caos, te confundes y ya todo está mal. Así como hiciste tu dibujito, tú lo puedes proponer. ¿Cuál sería la diferencia de temperaturas aquí? ¿Y cuál sería la diferencia de temperaturas aquí? Yo siempre les digo, traten de hacer la mayor menos la menor y no va a haber ningún problema. 110 menos 36,43 nos da 73,57. Y aquí también haz lo mismo, la mayor menos la menor, 85 menos 20 es 65. Y no pasa nada, no te tienes que memorizar nada en realidad. Lo que tú vas a proponer es que la media logarítmica de temperatura sea pues la resta de 110 menos 65 entre el logaritmo natural de 110 sobre 65. ¿Sí? Si tú decides 65 menos 110 no pasa nada, pero en el logaritmo natural tienes que poner 65 entre 110. Entonces la media logarítmica, ¿cuánto es? 110 menos 65 entre el logaritmo natural de 110 entre 65. Siempre nos da positivo y esto es 85,53 grados centígrados. Eso es la media logarítmica. Entonces ya de aquí únicamente encontramos el área. Sería el calor entre el coeficiente entre ML de T. ¿Sí? Lo voy a hacer rápidamente aquí. Ahorita vemos este problema. Y me quedaría entonces, ¿cuánto es el calor que se transfiere? Pues puedo tomar cualquiera de estas expresiones, me da el calor transferido. ¿Sí? Entonces, por practicidad, como ya tenemos 0,75 por 2,20 por 25, que es la diferencia, pues nos queda 41,25 kilojoules. 41,25 kilojoules por segundo. ¿Por qué por segundo? Porque cada flujo está por unidad de segundo. Y entonces ya tenemos la cantidad de calor. Entonces ya tenemos también U, que es 800 watts. Entonces aquí nos conviene ponerlo 41,250 joules sobre segundo, ¿verdad? Para quitarnos ese kilojoules. Y entonces abajo va a quedar U. ¿Cuánto vale U? Pues vale 800 watts metro cuadrado grado centígrado. La media logarítmica de temperatura nos dio 85,53 grados centígrados. Esto, pues como te mencioné aquí, ya lo transformo a joules. Entonces aquí lo vamos a poner, o bueno, para que no te confundas, borro aquí, pero ya miramos de dónde viene esto y vamos a poner 41,250 joules sobre segundos. Entonces, aquí ya nos queda, recuerda que esto es wax igual, si lo quieres ver para no confundirte, esto es wax, nada más. Entonces ahí quedaría 41,250 entre de 800, entre de 85,53. Y nos quedaría aproximadamente punto 602 metros cuadrados. ¿Sí? De acuerdo a los cálculos que hicimos, sería punto 602 metros cuadrados. Entonces no viene como tal, probablemente puede haber aquí una corrección, no nos lo dicen, pero no, aquí generalmente no hay corrección. Van a encontrar que esta fórmula hay un FT, pero para intercambiadores de tubos y corazas. Ese FT se corrige en función de cuánto pasa de pues sí, por los tubos y cuál va en coraza, ¿no? Entonces vamos a revisar nada más, 0,75 por 2,20 por la diferencia, 110 menos 85, nos queda 41,25 por 1000, ajá, Inge, entre a de mí la 809, media logarítmica me da de 69,2. a ver, entonces ahí está la de, a ver, nosotros hacemos la resta, entonces 110 menos 36,43.
Me queda 73.57. Ah, sí, porque yo resté 110, pero es la resta. O sea, sí es 73 contra 85. Entonces sería 73.57 menos 65. Y aquí entonces sería 73.57 sobre 65. ¿Cuánto nos da? 73.57 menos 65 entre D. Logaritmo 73.57 entre 65. 69.19. Muy bien. Gracias por ello. Entonces aquí me quedaría 69.19. Y nada más lo cambiamos aquí. 69.19. Y entonces sería 41.250 entre de 800 entre de 69.19.74 metros cuadrados. 74 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la respuesta correcta. ¿Dudas que tengan de este ejercicio? Gracias por ir a la par conmigo. La idea es eso, estudiar, que ustedes vayan desempolvando su calculadora, que vayan agarrando pues es un poco de cómo hacer este tipo de cosas. Les digo, no memoricen nada. Si ustedes memorizan fórmulas, todo es un problema. O quieran memorizar, aprenderse un ejercicio como tal. Ningún ejercicio es idéntico, pero siempre se resuelve de la misma forma. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan ahí sobre esto? ¿Alguna duda, Noemí? ¿Rodrigo? No, Inge, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, vamos a avanzar con este otro ejercicio. Para ello necesito que tengan su formulario del Ceneval a la mano. Este es un ejercicio de caída de presión. Este ejercicio generalmente se ve en la ecuación de Ergo. Entonces yo lo voy a instalar aquí. Aquí ya lo tengo. Y vean, aquí vienen las fórmulas de medias logarítmicas. Pero si ustedes aplican esto, se pueden enredar. Yo por ello lo estoy haciendo con respecto al Ceneval. Y con respecto al Kern, todo lo de transferencia de calor casi sale del Donald Kern, pero las partes de aletas y todo ese tipo lo sacan generalmente del libro, de cómo se llama, del Sengel. Entonces, con el Sengel y el Kern ya la hicieron, ¿no? Para estudiar en tu examen Ceneval todo lo de calor. Bueno, yo ya utilicé las mayúsculas, ya saben, para el fluido caliente, generalmente las minúsculas para el fluido frío. Y les digo que en intercambiadores que tengan tubos y corazas, pues va a depender qué es lo que va por los tubos y qué es lo que va por coraza, cuántos pasos por tubo y coraza hay, porque tenemos que ver o corregir ese valorcito. Calculas un valor de R y S y pues ya tienes el factor de corrección. De hecho, hay preguntas del Ceneval que solo te preguntan el factor de corrección y siempre es menor a 1 y generalmente es mayor a 0.5. Entonces, entre 0.5 y 1 es más o menos ese valor. Bueno, por aquí tiene que venir la de flechos empacados. Este es el formulario que manejas en el Ceneval. Este es el que te van a dar. Ya lo tienen ustedes, creo, de manera electrónica. Aparece gratis en la página del Ceneval para estudiar. Y tiene algunos detallitos. Yo les comentaba ayer que el principal detalle que yo le encontré es en el factor de fricción de Darcy. Por ahí viene, no nos están dando el factor de fricción, nos están dando el factor de Fanning. Por aquí viene, por aquí tiene que venir el diagrama de Moody. Aquí viene lo de transferencia de calor. Si es un paso por coraza, dos por tubos, ustedes seleccionan el diagrama y únicamente es interpolar para conocer ese FT, ese valor de corrección. Y aquí está el error del CNE. Bueno, no es error del Ceneval, sino que ustedes se pongan al tiro. ¿Por qué? Porque aquí me dan 16 sobre Reynolds, que quiere decir que este es factor de Fanning, no es factor de Darcy. Entonces lo tienen que multiplicar por 4. Aunque aquí está mal interpretado en el Ceneval el término diagrama de Moody. El diagrama de Moody en realidad te da el factor de Darcy. Y en números de Reynolds de laminares, esto es 64 entre de Reynolds.
Ten mucho cuidado, ese es un error que hay aquí. Y puedes tener, pues, de alguna manera, errores. Aquí vienen las ecuaciones de Antoine, que ya vamos para allá. Vamos a hacer unos ejercicios. Denme un minutito nada más. Voy a conectar la batería porque ya me pidió carga. Bueno, ya estamos de nuevo. Entonces les digo, tienen que ver esto, las constantes de Antoine, si tienes que tener una idea del diagrama o sobre todo para calcular la presión de vapor. En un momento vamos a hacer un examen o bueno, unos ejercicios donde te piden eso precisamente. Pero entonces tú ya tienes que tener este formulario. Si no lo tienes, escríbeme aquí en los comentarios en el chat, lo subo al grupo para que ya empieces a trabajar con este formulario, porque el día que tú lo tengas tu examen enfrente, entre mejor conozcas el formulario, pues yo digo que es una ventaja, ¿sí? Entonces aquí vienen entalpías, sobre todo esto es para algunos ejercicios que sacan del exactamente así, los toman del libro del Felder y ven que en el Felder una de las ventajas que tiene ese libro es que te da las entalpías a diferentes temperaturas. Entonces cuando haces balances de masa con, bueno, de materia y energía, pues qué padre que ya tengan las entalpías calculadas, no nada más es interpolar. Entonces ponen toda esa tabla de los datos y aquí vienen las partes de la cuestión de un libro que bueno, este es el Castellan, dice, pero utilizan la ecuación de Osmo, creo, que es para determinar la conductividad de una solución. Por ahí en un material que yo tengo de acceso a un Drive. Ahí resuelvo varios ejercicios que vienen de estos y se utilizan precisamente estas tablas, ¿sí? Y aquí viene para calcular tuberías, tamaños. Por ahí te ponen unos problemas de cuál sería el diámetro más adecuado de una tubería. Pues aquí ya conoces algunos tamaños internos. Propiedades del agua, porque luego te piden de vapor saturado, sobrecalentado. Llevaron el Smith Van Ness y en el Smith Van Ness, pues prácticamente hay de abundantes para interpolar. Factores de accesorios, aquí viene como lo que vimos ayer para determinar el valor de K del accesorio. Aquí está la rugosidad que yo les comentaba, tienes que ver del material, tener bien claro, ahí viene esa parte. Los diámetros de tuberías, si te piden que diseñes una tubería, no es muy difícil, pero pues cuál es la tubería a seleccionar y cuál es la cédula, pues aquí lo puedes encontrar. Algunos grupos adimensionales que se ocupan en ingeniería, el teorema de Pi-Buckingham, yo tengo un video por ahí que dice análisis dimensional, eso es muy importante, que lo revisen la transformada de Laplace, ojalá nos dé tiempo repasar todo lo relacionado a transformadas de Laplace para control. Aquí vienen algunas cuestiones matemáticas y sobre todo conversiones de unidades, ¿no? Conversiones de unidades que no son tan fáciles, no nos pusieron las buenas porque hay unas para intervalos de temperatura como estas que nos ayudan a pasar de una media logarítmica a otra rápido. Y aquí vienen algunos datos. Como pueden ver, no viene tan explicado el formulario, pero bueno, pues si no lo tienes, déjame aquí tu mensaje aquí en el chat y pues ya yo lo subo. Pero de todas maneras está en la página del Ceneval. Y bueno, aquí vamos a buscar la del hecho empacado que vamos a trabajar ahorita. La del hecho empacado por aquí tiene que venir. Es la ecuación de Ergun, creo que se llama, para lechos fluidizados. Entonces aquí viene, perdón, para lechos fluidizados es esa de que trae la M porque es de fluidización. Esta es la ecuación de Ergun. Entonces la voy a copiar. No voy a hacer captura de pantalla. Vamos a ver cómo lo puedo hacer, captura de pantalla.
Entonces la voy a recortar y nos vamos a llevar para el otro ejercicio la ecuación de Ergun. Entonces guardar en fotos y nos vamos a regresar aquí. Vamos a buscar la ecuación de Ergun. Entonces esta ecuación de Ergun es la que vamos a trabajar aquí y nos dice una corriente de aire seco a 20 grados centígrados y una atmósfera y una velocidad superficial U. Ya nos da la velocidad. Ahora aquí no nos maneja U, nos manejan B. B0 es la velocidad. 2.5 metros sobre segundos. Ingresa en la parte inferior de un lecho fijo, o sea, L vale 1.5 metros. Como relleno se utilizan partículas esféricas. Tenemos diámetro de partícula, que aquí le llaman dp mayúscula. Ahí tienes que tener mucho cuidado, 0.01 metro, que genera una fracción de huecos, la fracción vacía, de 0.38. Calcule la caída de presión en kilopascales. Considere las siguientes propiedades. Dice viscosidad. Esta es la viscosidad, 1.8 por 10 a la menos 5 pascales segundos. Y densidad, 1.204 kilogramos metro cúbico. Todo está en el Sistema Internacional de Unidades, sí, entonces todo lo podemos calcular sin problemas. Entonces, ya tenemos esto. Como nos dice que son esféricas, ¿sí? Si leen esta parte, esféricas, ¿cuánto vale la esfericidad? La esfericidad vale 1 para partículas esféricas. Para partículas diferentes hay una tabla, pero ¿qué es la esfericidad? Bueno, es la relación de un volumen con respecto a un volumen de una esfera. Si la partícula es una esfera, pues nos va a dar el volumen de la esfera entre el volumen de una esfera teórica, pues nos va a dar 1. Pero si fuera un cubo, pues hacemos un cubito que ese volumen de ese cubo sea igual al volumen de una esfera y calculamos el radio de esa esfera supuesta y ya calculamos la esfericidad. Para cubos, creo la esfericidad vale 0.81. Para esferas, la esfericidad vale 1. Entonces, esa es la esfericidad phi s que nos dicen aquí. Entonces, simplemente hay que calcular esto. Ahí me ayudan con su calculadora. Sería 150 por B. B sería 2.5 metros sobre segundos. La viscosidad 1.85 a la menos 5. 1 menos 0.38 al cuadrado. Y aquí phi s vale 1. Diámetro de partícula es 0.01 metro al cuadrado. La esfericidad 0.38 al cubo. Calculen esto, por favor. Esto nos va a quedar en pascales. Todo esto está en pascales. 1.75 por la densidad, 1.204. La velocidad, 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, 1 menos 0.38. Y phi s vale 1. Diámetro de partícula, 0.01 metro. Y esfericidad, 0.38 al cubo. ¿Me ayudan? ¿Quién calcula el primero y el segundo? Yo de todas maneras lo voy a tratar de calcular, pero si me equivoco, ojalá tengamos los mismos resultados. Según aquí, según lo que yo hice, es 472.86 pascales más 1.75 por 1.204, 2.5 al cuadrado, 1 menos 0.38, entre 0.01, 14.000, dice 879, 14.879.401. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Ahora esto es pascales
Pero esto es Pascal por unidad de volumen, creo, porque, a ver, ahorita vemos qué unidades tiene. Si nosotros vemos esta parte, sería densidad por velocidad, simplemente sobre metro. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría, ¿qué unidades? Según yo, es caída de presión. Entonces, esto que tenemos aquí es caída de presión. Esto tendría que ser, pues, Pascal, ¿no? O Newton sobre metro cuadrado. Pero esto es Pascal sobre metro. Entonces, esto debe ser Pascal sobre metro, todo esto, Pascal sobre metro. Pero dice que tenemos 1.5 metros. ¿No? Entonces, ¿sí les dio lo mismo? Sí. 4. ¿Sí están ahí o ya se fueron, creo? No, ya le habían dicho que sí, sí salió. ¿Salió lo mismo? Entonces, ¿cuánto suma más? 472.86. Te da 15.352.26 Pascal por metro. Pero como nosotros tenemos una longitud de 1.5 metros, ¿cuánto es la pura caída de presión? Y va a ser negativa porque es una diferencia por 1.5. 23.028 o 23.0 kilopascales. ¿De acuerdo? ¿De hasta ahí alguna duda? Ya estamos recordando muchos aspectos del Ceneval. Esfericidad, ecuación de Ergun. Entonces, si fuera un cubo, ya saben, es 0.81. ¿Dudas que tengan hasta este punto? No dije ninguno. Bueno, este ya lo vimos ayer, cómo se calcula o simplemente establecer una ecuación. Y bueno, vamos a ver este de cinética que ya lo acabamos de hacer. Hace rato lo hacen idéntico, plantean el modelo. De hecho, aquí ya nos ponen el modelo. Y aquí nada más, pues busquen las ecuaciones que de alguna manera se repiten, las ecuaciones. Y una vez que ya tienes toda la ecuación, o sea, ya que tienes X, Y y Z, pues simplemente calculas la ley de velocidad, porque ya vas a tener K, vas a tener X, Y y Z, así como lo calculamos en la parte inicial. Entonces, ustedes pueden tomar los 4 experimentos de tal manera que digan, pues yo voy a elegir una forma en donde si selecciono esto, pues únicamente puedo tomar dos donde sean las mismas concentraciones estas con estas y encuentro un orden de reacción. Después selecciono otras dos para así encontrar X, Y y Z. Cuando yo ya tenga X, Y y Z, puedo tomar cualquier valor, ¿no? Cualquier valor de velocidad para despejar la K. Y cuando yo ya tenga la K, pues ya voy a tener la constante de velocidad completa, la expresión cinética. Y cuando yo ya tenga la expresión cinética, ahora me piden evaluar estas concentraciones. Y listo. Esto ya lo tengo hecho aquí. X, Y y Z. X te tiene que dar 1, Y te tiene que dar 1 y Z te tiene que dar -1. Y la R de velocidad te tiene que dar 5 por 10 a la -2 mol segundo o molaridad por segundo. La constante cinética da un valor de 30. Entonces la respuesta correcta sería esta. ¿De acuerdo? Eso ya vimos cómo lo hicimos al inicio, o sea, es idéntico, solo hay que tomar pares de reacciones. Es un poco extenso porque vienen 4, pero pues ya háganlo en estos días, que mejor que tal en unos días más se lo encuentran en realidad y entonces van a decir, ¿por qué no lo repasé? Ahora vamos a ver este es un balance
con reacción química. Si nos queremos ver elegantes como el Recleitis, el libro del Recleitis, pues lo hacemos elegante, pero no es necesario cuando nos piden algo puntual. Por ejemplo, dice, se desea producir ácido fluorhídrico a partir de la roca fosfórica, cuyo peso molecular es 504 kilogramos por kilogramo mol, y una dilución al 70% de ácido sulfúrico. Reacción en estado estacionario. Dice, si reaccionan 5.700 kilogramos de roca fosfórica, calcule la cantidad de ácido sulfúrico. Como pueden notar, no nos está dando la conversión. Podemos suponer nosotros una conversión de 100%. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos eso, simplemente con la pura estequiometría ya la hacemos. Dice que tenemos 5.700 kilogramos por hora de roca fosfórica, el peso molecular 504 kilogramos por kilomol. Entonces sabemos cuántos kilomoles reaccionaron y toda reacción química se trabaja de mejor manera con unidades de moles. No quiere decir que no se puede trabajar en términos de masa. Claro que se puede, pero es más complicado. Entonces ahí tenemos tantos kilogramos mol de roca. Si hacemos la estequiometría, nosotros sabemos que por cada 2 kilogramos mol de roca, necesitamos 7 kilogramos mol de ácido sulfúrico. Entonces, por estequiometría, pues sabemos que esto es por 7 entre 2 y nos da que necesitamos 39.583 kilogramos mol de ácido sulfúrico. Pero ojo, esto es puro. Necesitas lo que te da de pureza la reacción. Entonces ahora no, pero nosotros no alimentamos puro, alimentamos al 70%. Ahora, esto 70% no es kilogramo, no es mol, es peso. Entonces primero tenemos que convertir esto a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? 39.583 kilogramo mol, un kilogramo mol, nos lo dicen ahí, son 98 kilogramos. Entonces, por 98 kilogramos nos da 3.879.16 kilogramos. ¿Mm? ¿Qué necesitamos nosotros para de ácido sulfúrico? Es por unidad de tiempo, sí, todo lleva por hora, no lo puse aquí, pero todo es por hora, disculpen ahí eso, todo es por hora. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es puro. Entonces, 3.879.16 kilogramos, se puede decir, de ácido sulfúrico puro por hora. Pero me dicen que es una dilución. Calcule la cantidad. Me están pidiendo, por supuesto, en dilución. Nosotros sabemos que por cada 100 kilogramos de dilución, ¿cuánto hay de sulfúrico puro? 70 kilos de ácido sulfúrico puro. Entonces, por 100 entre 70, me queda 5.541.66 kilogramos por hora de dilución. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Dudas que No, tengan? todo bien. Todo bien. Perfecto. Ahora vamos a resolver este. Dice, ¿cuál es el... Este es el principio del Le Chatelier. El principio del Le Chatelier, pues nos dice que podemos tener una reacción química cual sea, ¿sí? Y sabemos que la constante de equilibrio, si la hacemos A más B por B, una reacción en equilibrio, más B por D, esto es la concentración a la D por la concentración de C entre D, concentración de A. Esta sería la constante de equilibrio o producto de concentraciones, mejor dicho. ¿Qué pasa
Si la constante es muy grande, si la constante de equilibrio es muy grande, quiere decir que se favorece la producción de productos. Si la constante de equilibrio es muy pequeña, incluso tiende a cero, quiere decir que la reacción no avanza. Pero ¿qué sucede cuando nosotros agregamos una concentración de un reactivo, por ejemplo, acá? Pues la reacción se va a ir en el sentido opuesto donde no esté ese reactivo. Pero para el caso de gases, la reacción se orienta hacia donde se produzca menor número de moles de gases. Entonces aquí nos dicen que tenemos esta reacción y que si nosotros agregamos, pues de alguna manera, eh, un gas, dice, ¿qué provocaría el aumento de presión? Pues nuestro sistema se va a ir hacia donde se produzcan menos moles. Entonces se tiene que ir hacia la izquierda. Entonces, bueno, sería el inciso B. Por ejemplo, aquí en la ecuación de Van Hoff, la ecuación de Van Hoff es una, así como la ecuación de Clausius-Clapeyron, que te ayuda a determinar la entalpía de vaporización o de fusión de una sustancia. La ecuación de Clausius utiliza la entalpía como una manera de encontrar la constante de equilibrio a otra temperatura. Es una suposición, claro, pero lo que nos dice es que si una reacción es exotérmica, pues la constante de equilibrio se ve afectada y disminuye. Y en tanto que la constante de equilibrio disminuye, pues el equilibrio se altera, se ve menos favorecido. Por ello, las reacciones que de alguna manera generan calor se necesitan enfriar con agua para garantizar que éstas ocurran a la mayor conversión posible. Porque de no hacerlo, se ve afectado de manera negativa el equilibrio y lo que va a provocar es que tengamos una menor conversión. Solo si es endotérmica, pues nos conviene tener el calor. Entonces la constante de equilibrio va a verse disminuida. Por ejemplo, aquí asocia el equilibrio, dice, a lo siguiente, si observan la constante de equilibrio es muy pequeñita, por 10 a la menos 34, lo que les decía hace rato, casi cero. Entonces, ¿hacia dónde se va a orientar el equilibrio o el rendimiento de esa reacción? Pues tiene que ser muy bajo. Ahora, si nos vamos a la cuestión de una temperatura de congelación, a medida que nosotros agregamos una sustancia al agua, el agua se congela a 0 grados, pero si agregamos azúcar al agua, ya no se va a congelar a 0 grados, ya se va a congelar hasta menos 3 grados, pensemos. Si le sigo agregando más azúcar como sacarosa, se va a ir hasta menos 9 grados, menos 10. Entonces, si consideramos que a una le agregamos 25 gramos de sacarosa, pensemos que se congela a menos 10. Y si agregamos 35 gramos, pues se va a congelar más abajo, a menos 15. ¿Cómo es menos 10 contra menos 15? Pues es mayor, menos 10 es mayor que menos 15. No olviden sus matemáticas, entre más alejado del cero están los negativos, son más pequeños, entre más cerca del cero estén, son más grandes. Por el lado de las matemáticas de los números positivos, entre más alejado esté del cero es mayor. Por ejemplo, 1000 es mayor que 100. Entonces, bueno, mucho cuidado con esa parte. Y ahora sí llegamos al punto que yo les quería comentar. Aquí son buena onda en estos problemas porque nos dan la presión de vapor. Pero si no nos lo dieran, aquí sería un problemón porque tienes que ir a tu tabla del Ceneval, no equivocarte en considerar las sustancias, las constantes A, B y C de la ecuación de Antoine y tener mucho cuidado si estás utilizando logaritmo natural o logaritmo base 10, porque si la riegas ahí, pues todo, aunque sepas hacer todo lo demás, si la presión de vapor está en logaritmo natural o en logaritmo base 10, pues ahí ya tienes el principal error matemático. Entonces, bueno, vamos a ver esta parte. Sin hacerlo, pues si te preguntan aquí, determine la composición de tolueno en la fase vapor de tolueno, tendría que ser el menor valor, ¿verdad? De tolueno. Si me pidieran de benceno, tendría que ser el mayor. Desde ahí reflexionen, no contesten nada más pues por impulso. Siempre reflexionen que es una destilación, en donde se queda el más pesado, en donde se va el más ligero, y por lo tanto yo
sin hacer nada diría que es 0.38, pero ahora vamos a hacer cómo se hacen estas cosas. Nosotros sabemos que en una destilación o en un proceso así una operación unitaria, mejor dicho, pues aquí podemos alimentar una mezcla benceno-tolueno. Aquí vamos a tener benceno-tolueno, pero la diferencia que aquí el tolueno está más concentrado, aquí el benceno está más concentrado. Y entonces nosotros también sabemos que de la ecuación de Dalton, sabemos que Y de I por P me da una presión parcial, ¿sí? Y de la ecuación de ley de Raúl, dice que la presión parcial que ejerce un vapor es directamente proporcional a la composición de líquida por su presión de vapor. Si nosotros queremos calcular una composición, solamente no hay que olvidarnos de esto, que las sumatorias de Y de I pues son 1 y la sumatoria de X de I pues valen 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver esta parte así, pues yo puedo escribir Y de benceno por presión total, que sería esta, sería a X de benceno, presión de vapor de benceno. Y luego Y de tolueno por presión sería X de tolueno por presión de vapor del tolueno. ¿Qué me preguntan? Me preguntan la composición molar de tolueno, es decir, me están preguntando una Y de tolueno. Entonces yo lo que puedo escribir aquí que Y, o sea, si yo lo quiero ver así, puedo poner X de benceno más X de tolueno va a ser 1. La puedo despejar de aquí, X de benceno, sería Y de benceno por P, presión de vapor del benceno. X de tolueno sería Y de tolueno por presión total por presión de vapor. Bueno, aquí lo estoy despejando. Simplemente aquí sería presión del tolueno de vapor. Y esto sería 1, de acuerdo a lo que sabemos. Pero tú sabes que Y de tolueno es igual a 1 menos Y de benceno. O viceversa, Y de benceno es igual a 1 menos Y de tolueno. Y lo podemos sustituir aquí de tal manera que todo quede en términos de Y de tolueno. Pues lo metemos aquí para que despejemos y solamente nos dé Y de tolueno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, simplemente aquí tenemos Y de benceno. Voy a poner aquí presión total. Y en lugar de Y de benceno pongo 1 menos Y de tolueno. Aquí me va a quedar presión de vapor de benceno más Y de tolueno por la presión total. Presión de tolueno de vapor igual a 1. Y ya tenemos todos los datos, nos los da. Entonces aquí podemos hacerlo de manera cuidadosa. Es P entre presión de vapor de benceno menos Y de tolueno entre presión de vapor de benceno más Y de tolueno por la presión entre presión de tolueno igual a 1. Si nosotros ya tenemos los datos, solamente de aquí despejamos pues Y de tolueno. O lo que podemos hacer pues es simplificar un poquito más esta parte. Por ejemplo, factorizar Y de tolueno y me quedaría 1 entre presión de vapor más presión entre presión de tolueno de vapor. Y aquí me quedaría 1 menos presión entre presión de benceno de vapor. Y ya tenemos Y de tolueno, sería 1 menos la presión. ¿Cuánto nos dan? Dicen que es 760 milímetros de mercurio. La presión de vapor del benceno, 1180. Y listo. Y aquí me quedaría menos 1. Presión de vapor de benceno es 1180. Luego, más la presión, 760. Entre presión de tolueno, 481 milímetros de mercurio. ¿Cuánto nos da esto? En teoría, pues tendría que dar 0.38 en teoría, pero vamos a 760 entre 1180.
Sería 0.3559. 1 entre D 1180 más 760 entre D 481. 1.579 y nos da aproximadamente 0.225. Dice, a ver, 0.225. A ver, hay que revisar eso. Voy a conectar el iPad. ¿Si les dio lo mismo o si les da .38 usted? También me da lo mismo. Te da lo mismo. Entonces, por ejemplo, tal vez por ahí hay un detalle, pero si nosotros lo calculáramos, eh, esto tendría que ser pues la mezcla y tendríamos que evaluar esto, ¿no? ¿Cuánto es la presión de vapor del benceno y cuánto es la presión de vapor del tolueno? ¿Cómo lo haríamos? Con el formulario, con las ecuaciones de Antoine. Entonces, por ello les comentaba, tienen que estar muy, pues ya de alguna manera bien identificados con las constantes de Antoine. Creo que aquí están A, B y C de las constantes de Antoine. Y aquí lo pueden calcular, pero mucho ojo, aquí está el logaritmo base 10. Cuando despejen, a ver, vamos a hacerlo para benceno. Hagan este cálculo y vean cuánto es la presión a la temperatura, que es 95.1. Dice el problema, a ver, calcúlenlo. Tal vez hay un error, porque en la fórmula hubo un error, pero no creo. La presión es tanto presión de vapor de benceno, presión de vapor de tolueno. Aquí despejé presión por entre PB menos YT entre PB, YT por P entre presión de tolueno, factoricé YT menos 1 más P entre PT de tolueno, igual a 1 menos P sobre P de benceno. Pues parece ser que está bien elaborado, pero vamos a... Si lo calculan con las constantes de Antoine, aquí sería 95.1, porque ya la temperatura está en centígrados, más C, 219.888. Luego 1 entre de eso por B, ¿cuánto es B? 1203.531. Me da por menos 1 más A, 6.89272. Y todo esto queda 3.071, 10 elevado a la 13 de la 31, 1180, 1179. Está correcto. Entonces, vamos a ver el de tolueno, tal vez ahí hay algo. El del tolueno, ¿dónde está tolueno, tolueno? Tolueno, si lo ven, me dicen, a ver, tolueno, 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 no está aquí. Tolueno, tolueno, aquí está. Entonces sería 95.1 más C, 219.693. 1 entre eso por C, 1346.773 por menos 1 más A, 6.95, 805, 2.67, 10 elevado a eso, 478. Entonces ahí viene el detallito, aquí no es así, es 478.37. Y si hacemos esa modificación, 478, pues creo que no va a cambiar tanto, no, no. Por 760 menos 1 entre D, 1180. 1.58, 1 entre D, la punto 62 por 1
menos 760 entre D. Faltó la P en el segundo término de la segunda ecuación que está ahí, ¿no? ¿Dónde? A ver, si tú lo encontraste ya, a ver. No, en la otra página. Ajá. En la segunda ecuación, cuando distribuyó, cuando separó la suma, creo que faltó la P porque el Ah, segundo término este sería por P por este Y. me queda este. P, aquí faltó la P, ¿verdad? Y entonces si distribuyo esto sería P, para ya factorizar. P por 1, P y T, y entonces aquí me quedaría YT 1 menos P, ¿sí? Pero aquí sería P entre presión de benceno. Entonces, a ver, volvamos a repetir eso, pero nos tiene que dar punto 38. O sea, ya es lo por lógica, pero hay que hacerlo. Entonces aquí sería 760, háganlo por favor. Entonces aquí sería 760. 760 entre D 1180 por menos 1 más 760 entre 481, que en realidad es 479, sería punto 93, 59. 1 menos 760 entre 1180. Nos queda punto 355. Entre de punto 9359, punto 38. ¿Sí? Entonces, ya ves, sin necesidad de hacerlo, ustedes ya pueden saber, ojo, les preguntan el tolueno. Si me preguntaran benceno, sería punto 62. ¿Por qué? Porque esto es de tolueno, entonces Y de benceno es 1 menos punto 38, punto 62. Así que mucho ojo a leer, bueno, mucho cuidado. Ojo, pues es para ver. Entonces, pero mucho cuidado al hacer eso, porque nada más les pueden cambiar las cosas, ¿no? Ahora dime la composición de benceno. Bueno, ya creo todos estamos cansaditos. Vamos a hacer este último. Este tiene que ver con Bernoulli. Y mañana, si pueden, igual si yo puedo. Bueno, vamos a hacer estos dos nada más, uno de cinética y esto. Rápido, vamos a calcular. Esto es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Esta es la ecuación de Bernoulli y entonces lo que tenemos que calcular, dice, un gas es transportado en un tubo de diámetro variable. El área de la entrada es 0.03 metros cuadrados y la presión es 1300 pascales. A la salida se encuentra 4 metros arriba del flujo de la posición de entrada. El área de salida es 0.07 metros cuadrados y el flujo de gas es tanto. Calcule la presión a la salida utilizando la ecuación de Bernoulli, asumiendo que la densidad de la entrada es tal y la densidad a la salida es tanto. Bueno, pues de alguna manera nosotros ya podemos pues, calcular esto. La ecuación de Bernoulli, no olviden que es presión 1 sobre peso específico, velocidad 1 sobre 2 gravedad, más una posición Z1. Si no hay pérdidas por fricción, pues aquí ya no agregamos más HL, es lo único que agrega las otras ecuaciones de flujo de fluido para pues saber dónde estamos, más Z2. Tenemos que garantizar pues que Z1 sería este punto, de Z1 sería 0. La velocidad 1 no la conocemos, pero sabemos que flujo másico es densidad, velocidad por área. O si no nos metemos en rollo, sería caudal, ¿no? Es igual al área por la velocidad. Si yo multiplico por la densidad del caudal, Q por densidad me da flujo másico, por ello flujo másico es densidad, velocidad por área, porque tendría que multiplicar por densidades. Entonces, de aquí nada más es despejar la velocidad. Entonces, el área de la entrada es 0.03 metros cuadrados. Entonces, nos tienen que dar el flujo másico. Entonces, nos dan el flujo másico. El flujo másico es igual a densidad, velocidad por área. El flujo másico es el mismo en cualquier punto de la tubería, entonces no hay tanto problema. Podemos calcular la velocidad 1 como flujo másico entre densidad, área 1. Rápidamente, 0.08 kilogramos segundos. La densidad en el punto 1 ese es 1.83
kilogramo metro cúbico. El área dice que es en la entrada 0.03 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da? 0.08 entre D 1.83 entre D 0.03. 1.45 metros sobre segundos. La velocidad 2 la hacemos igual, 0.08 kilogramos segundos. Aquí la densidad ahora vale 0.98 y el área es 0.07. Entonces sería 0.08 entre D 0.07 entre D 0.98. La velocidad es 1.16. Y bueno, ya teniendo densidad 1, densidad 2, pues ya la hicimos, ¿sí? Entonces ya tenemos esto, el valor específico, gamma 1 es densidad 1 gravedad, entonces la densidad 1 es 1.83 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros segundos cuadrados. ¿Cuánto nos da gamma 1? 1.83 por 9.81, 17 newtons metro cúbico. Gamma 2, si hacemos lo mismo, sería 0.98 por 9.81, 9.61 newton metro cúbico. Entonces ya tenemos P1, dice que la presión es de 1300 pascales, ya tenemos presión 1, y lo único que nos piden es la presión a la salida. Z1 vale 0, pero Z2 ¿cuánto vale? Vale 4. ¿Están de acuerdo? Son 4 metros, porque nos dicen que está 4 metros por arriba. Dice, la salida se encuentra 4 por arriba de la entrada, entonces pensemos que esta diferencia aquí es 4 metros. Entonces, pues vamos a hacerlos. Entonces puede que te digan que esté por debajo en el Ceneval real, pero nada más eso cambia. Entonces, pero la idea es la misma. Pues calculen cuánto nos da, a ver, cuánto es presión 1, 1300 newtons metro cuadrado, que es pascales, entre de 1795 newton metro cúbico, nos queda unidad de metros. De 1 al cuadrado sería 1.45 metros segundos al cuadrado entre 2 por 9.81 metros segundos cuadrados. Le voy a sumar 0. Disculpe, Le voy a... ¿Sí? no sé los demás, pero creo que, bueno, al menos a mí se quedó atorado el video. ¿Se quedó atorado? Sí, a mí también. A ver, a ver. Voy a dejar de compartir y a ver, vuelvo a grabar. A ver, voy a volver a compartir, dígame. A ver si ya se ve. ¿Ya se ve? Ya, Ok. Bueno, entonces ya tenemos esto y esto. Lo único que hay que hacer es presión 1 entre gamma 1, velocidad 1 entre 2 gravedad. Z1 vale 0. Presión 2 es lo que nos piden. Hay que despejar presión 2, pero restamos Z2 entonces y restamos B2 al cuadrado. Restamos 4 metros. Velocidad 2 al cuadrado, restamos 1.16 metros segundos al cuadrado. 2 por 9.81 metros segundos cuadrados. Y esto nos va a quedar únicamente presión 2 entre D gamma 2. Y entonces vamos a calcular esto, 1300 entre D 17.95. Ah, bueno, otra de las cosas. Ustedes saben de los conceptos de presión manométrica y presión absoluta. Generalmente en las tuberías nos dan la presión manométrica, ¿sí? Entonces, por el momento manejar todo presión manométrica y al final nomás sumamos la atmosférica si nos pidieran la absoluta. Entonces vamos a ver esto, cuánto nos da.
1300 entre 17.95 más 1.45 al cuadrado entre 19,6 menos 4 menos 1.16 al cuadrado entre 19,6. Según yo da 68. 462 presión 2 entre gamma 2. Esto es metro. Ajá. Y gamma 2 dijimos que vale 961. Entonces presión 2, 68.462 metros. 9.61. Esto sería newton sobre metro cúbico. Y ya me va a quedar newton sobre metro cuadrado. Nos da 657.91 pascales. No viene la respuesta. Ujú. No sé si pudo haber un error por ahí, a menos que no nos estén diciendo en el ejercicio, pero te digo aquí cuando se maneja, generalmente manejamos presión absoluta. Pudiera ser, si tú manejas presión absolutas, generalmente cuando tú haces presión 1 menos presión 2, si es manométrica da lo mismo, porque a la manométrica le sumas la atmosférica. Entonces aquí sería, pues probablemente no nos los están diciendo, pero al no venir, puede ser que aquí hay que sumar 101, ¿sí? Para calcular presión absoluta. Pero según yo no debería, porque la presión atmosférica, ¿cuánto vale? 101.325 pascales. Y esto está muy por debajo, ¿sí? De 101.000, es decir, nos están pidiendo presión manométrica. Pero bueno, vamos a ver si eso pudiera ser la respuesta. Si yo a 1300 le sumo 101.325 y divido entre 17.95, me va a quedar un número pues relativamente grande. Le voy a restar 4 y le voy a multiplicar por 9.61. Me daría 54.904 menos 101.325. Ya no tiene sentido. Entonces yo digo que el ejercicio tiene un problema, tiene un error. Yo pienso que hay un detallito nada más por ahí, pero pues yo seleccionaría la 2 porque lleva un 8 o por ahí más o menos se aproxima a un 8. ¿Vale? ¿Dudas que tengan al respecto? Pero bueno, así se hace. Hay unos ejercicios que te pueden dar de el Smith Van Ness donde se hace idéntico, pero con vapor de agua. ¿Cómo se hace con vapor de agua? Pues resulta que aquí puedes poner el inverso de la densidad. Recuerden que la densidad es el inverso del volumen específico. Y este volumen específico viene de tablas de vapor. Es la única diferencia. ¿Vale? Y cuando le meten transferencia de calor, agregan una cuestión de entalpías. Entonces dices la entalpía en la entrada y la entalpía a la salida. Y tú puedes calcular a qué temperatura va a salir un vapor si entra en una cierta tubería. Entonces esa es la única diferencia en el Ceneval que pueden tener, que no se trate de un fluido como en este caso un gas, sino que se trate de un vapor de agua y tienes que utilizar las tablas de vapor. La diferencia está en que la densidad es el inverso del volumen específico que viene en tablas para vapor. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de esto? Díganme. ¿Están de acuerdo que no viene la respuesta, pero que esto sería lo más lógico? Porque si trabajamos las presiones absolutas, sumaríamos 101.325 pascales y cuando hagamos la operación salen cosas muy raras. Tendría que ser presión manométrica. ¿Y qué opinas, Juan Manuel? O tú, Edwin, que andan muy así como con los cálculos muy específicos. Quería ver si utilizamos gamma 2, porque Sí, lo pues podría utilizamos cambiar el aquí. resultado. Ah, entonces sí, era la única idea que tenía.
por la que posiblemente no salía. Mm. Pero bueno, este es el camino y pues yo pondría la segunda opción. Está muy cerrado, pero bueno, ojalá, o tal vez el flujo por ahí hay un detalle, no es 0.08 y hay un error, pero bueno, así sería. Vamos a hacer un último ejercicio y ya nos vamos a descansar. Este es muy, muy rápido, tiene que ver con cinética y por supuesto con su formulario. Dice, considere una reacción de primer orden en el que a 27 grados centígrados la concentración del reactivo limitante se reduce a la mitad en 5000 segundos. ¿Cómo lo hacen eso rápido? Pues ustedes saben que las reacciones de primer orden, el tiempo de vida media, que es K entre logaritmo natural de 2 o es logaritmo natural de 2 sobre K, creo. Sobre K, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Tienen eso claro? ¿Recuerdan del tiempo de vida media? Y si no, pues tendrían que ir a ver si lo trae su formulario en cinética. Aquí lo debe traer. Entonces, a ver, por aquí tiene que venir en cinética. Fracciones, cinética. Aquí vienen los anillos Rashid. No tiene que venir más adelante porque es la única opción donde vienen reactores. Y, mm, a ver, viene más atrás. También viene una tabla de órdenes de reacciones, ¿me acuerdo? Mm, Aquí. Y vamos a ver si viene tiempo de vida media. No viene, creo. No, pues entonces sí se lo tienen que memorizar. Porque, o tienen que hacer la integral en el momento y deducir su propia ecuación. No viene tiempo de vida media. Bueno, pero pues ya lo sabemos. Si lo integras, si tú haces la integral, pues que es una ecuación de primer orden menos dca con respecto al tiempo, es k por c a la n. Haces la integral y puedes definir que cuando la concentración se reduce a la mitad, es decir, ca es igual a ca0 entre 2, te queda logaritmo natural de 2. Entonces, ¿cómo vas a calcular k primero? Logaritmo natural de 2 entre el tiempo de vida media. Entonces sería logaritmo natural de 2 entre 5000 segundos. ¿Cuánto es la constante cinética entonces? Logaritmo natural de 2 entre 5000. Me quedaría la constante 1.386 por 10 a la menos 4. La otra constante cinética, la otra temperatura, sería pues logaritmo natural de 2 entre de 1000. El logaritmo natural de 2 entre de 1000. 6.93 por 10 a la menos 4. Ahora, ustedes saben que vayan a mi canal, ahí tengo una opción muy rápida para calcular la energía de activación. Creo que es el logaritmo natural de dos constantes. Y si mal no me equivoco, es 1 entre T1 menos 1 entre T2 entre el logaritmo natural de K1 entre K2. ¿Sí? A ver, lo trae el formulario aquí, pero no creo que lo traiga. Esa es una formulita rápida, pero en el canal que tengo, ahí pueden observar eso. Hay una manera más rápida. Esta es la ecuación de Arrhenius. De aquí tendríamos que partir. ¿Y cómo hacemos? Pues hacemos K1 es igual a AE, energía de activación RT1. La otra es K2 AE a la menos energía de activación R entre 1 entre T2. Si yo divido K1 entre K2, elimino la A y me quedaría como exponencial entre DR 1 entre T1 más 1 entre T2. Y si aplico logaritmo, por eso sé que es la cuestión. Aquí me queda menos EA entre DR, 1 entre T1 menos 1 entre T2. Y ya de aquí me queda que A es R, logaritmo de K1 entre K2 entre D, 1 entre T1 menos 1 entre T2. Creo que así lo vamos a hacer. Vamos a, entonces sería logaritmo natural de K1 entre K2 por R
entre D menos 1 entre T1 menos 1 entre T2. ¿Cuánto nos da? A ver, logaritmos de las divisiones sería 6.93 a la menos 4 entre 1.386 a la menos 1.60 por R, que sería 8.314 joule por mol Kelvin. Y aquí abajo nos quedaría 1 entre T1, 27 más 273.15 menos 1 entre T2, 1 entre D37 más 273.15, 1.04, 1.074 por 10 a la menos 4. A ver, tendríamos que ver eso. 1 entre D por 1.60 por 8.314. Nos daría 123.000. Aquí ese menos tiene que ver, no creo que aquí no lleve el menos, pero es nada más por la temperatura. La mayor menos la menor te va a dar negativo, por eso hay una. Pero lo puedes despejar de la guía del Ceneval. Aquí vimos apenas esto, ¿no? Por ahí viene esa parte. Y entonces si nos da 123.834.06 joule por mol. ¿Sí? Y lo dividimos entre de 1000, entonces la respuesta son 123 kilojoules. Bueno, joules sobre mol. No puede ser una cuestión cinética si lo quieres hacer sin responder el Ceneval, bueno, sin hacer cálculos en el Ceneval. Una energía de activación muy pequeña no existe. No vas a encontrar de 2 kilojoules, de 3 kilojoules, no. Y una energía menor a 40 kilojoules no sería una reacción química. No olviden que tal vez cuando llevaron cinética les decían que puede haber un control por difusión, un control por reacción química, y que las reacciones que controlaba la reacción química eran aquellas que tenían energías de activación por arriba de 40. Entonces, si recuerdan bien esos conceptos, pues no es 20 y no puede haber una muy pequeña. Por default es 124 sin hacer ningún cálculo. Pues bueno, con ello terminamos esta clase. Ojalá haya la oportunidad de más adelante trabajar con ustedes otras clases. Y pues yo les comenté hace poco que tengo material. Si a alguien le interesa, yo tengo un poco de material del Eje Plus, como este tipo. Y ya explico abundantes ejercicios. Generalmente muchos chicos han aprobado con solo una semana o 10 días antes, teniendo acceso a ese tipo de clases. Y bueno, yo así como aquí les voy dando algunos tips sobre cómo hacer las cosas sin resolver matemáticamente nada, pues también en esos videos les comparto pues pequeños consejos para no hacer los cálculos y ahorrar tiempo. Entonces, pues bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Por favor, regálame un comentario aquí. No sé, sientes que esta clase se entiende, o sea, si en realidad como profesor yo te estoy enseñando algo o en realidad no, necesitarías tal vez otro tipo de profesor o qué mejorarías. Por ejemplo, aquí hace rato un chico me escribió ahí al canal que a él no le gustaba de que yo vaya involucrando la teoría con los problemas. Por ejemplo, aquí les mencioné, no vayan a mi canal y ya tengo la teoría de energías de activación. Como que él dice, haga una lista de reproducción de pura teoría, lo cual yo no lo comparto porque si estudias pura teoría te vas a aburrir. En cambio, si lo vas metiendo ambas cosas en los videos, actualmente yo ya metí en cada video, así como voy explicando, en la parte superior, así en este lado de la pantalla, te sale la parte teórica. Por ejemplo, yo te digo, ve a revisar el concepto de energía de activación y ley de Arrhenius para que veas cómo se dedujo esta fórmula y ya aparece aquí una bandita, le das clic y ya te lleva de ahí, te regresas tú mismo en tu computadora en YouTube y sigues estudiando. Yo creo que esa es la mejor opción. Pero ya estando aquí, quisiera que pues ustedes me compartan, ya sea en este momento o por el WhatsApp, ahí en
en el canal, bueno, en la página que tenemos, bueno, en el grupo de WhatsApp, qué podrían mejorar o qué mejorarían y si les interesaría el material que tengo también, o compartan esto con compañeros que vayan a presentar el Ceneval. Entonces, pues por mi parte es todo. Les digo, ojalá tenga yo la posibilidad de tiempo para ver si nos reunimos mañana o el viernes. Y bueno, pues espero les haya gustado. Bueno, Muchas gracias, profesor. Estuvo muy bien. bueno, gracias. Entonces, Gracias, Inge. bueno, pues nos vemos entonces la siguiente clase si la hay. Y si no, pues fue un gusto trabajar con ustedes por este medio. Nos vemos, se cuidan. Y cuando hagan su Ceneval, pues me dicen cómo viene. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego.